Primero tengo que agradecerle a, Alfredo, digamos, de haberme invitado a participar en la presentación de su libro, y tratar de dar algunas ideas sobre el mismo, lo cual realmente, para un experto, en el sentido que yo nunca he dictado un curso de historia del pensamiento económico, pero sí me he interesado en los últimos años en analizarlo al tema y me he acercado. Será porque a medida que pasan los años uno le gusta más la historia, y sobre todo la historia del pensamiento y la historia del análisis económico. Así que bueno, en base al trabajo que me entregara Alfredo, yo he preparado una serie de notas que no son muy pretenciosas, por supuesto, que se van a publicar en la revista de actualidad económica de la facultad, en donde, bueno, es como una especie de un comentario de un libro, donde no tengo tiempo en este momento para poder presentar todos los conceptos, pero eh, lo que quería señalar es que la elaboración de un libro sobre historia del pensamiento económico es una tarea enorme en el sentido de quien trata de desarrollarla debe presentar las principales corrientes del pensamiento económico a lo largo del tiempo, pasando por las antiguas civilizaciones como Grecia y Roma, la Edad Media, el Renacimiento, la era de los grandes imperios, desde el siglo XVI al siglo XIX, el siglo XX, donde el capitalismo fue el sistema económico predominante, con la competencia del socialismo desde el principio del siglo XX como alternativa, pero que colapsaría ya casi fines del siglo XX y el siglo XXI, en donde las naciones enfrentan un nuevo desafío de la globalización. Bueno, Alfredo Blanco ha volcado toda su experiencia de años de docente e investigador en esta área de la disciplina económica, con más de 40 años destinado al estudio de las ideas económicas, con una revisión extensa, prolija e inteligente de los principales economistas que hicieron sus principales aportes a la historia del pensamiento económico, materializado en su excelente libro de reciente publicación. El profesor Blanco, actualmente profesor por concurso de la Facultad de Ciencias Económicas, ha sido discípulo del doctor Raúl Arturo Ríos, quien fue el profesor de Historia de las Doctrinas Económicas desde que se inició la carrera de la licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de gran parte de las generaciones de economistas de nuestra facultad, graduados desde 1971, entre los cuales yo formo parte de la primera promoción de graduados de Economía y he sido contemporáneo en la carrera de Alfredo, hasta bien entrado a la década de 1980. Por eso conozco personalmente las inquietudes que siempre tuvo Alfredo en dedicarse a estos temas de historia del pensamiento económico. Bueno, el propósito del análisis y los comentarios sobre un libro del análisis de las ideas de los grandes economistas es proveer una visión muy sintética y anticipatoria de los principales temas, contenidos y autores analizados por el autor a lo largo de los capítulos, con algunos comentarios propios, con las limitaciones y restricciones que esto significa, para lograr incentivar su lectura a especialistas, no especialistas, estudiantes de las carreras afines a la disciplina de la ciencia económica. Y por supuesto, a los alumnos que actualmente cursan la disciplina de Historia del Pensamiento Económico en nuestra facultad. El libro de Alfredo Blanco ha sido dividido en 6 partes, en donde se destaca en forma sucesiva las primeras ideas económicas, la economía política clásica, la idea económica del marxismo, la revolución marginalista,
sus apoyos y críticas, un capítulo excelente sobre Keynes y la economía del fin del siglo XX, y finalmente se presentan en la última parte las mujeres y la economía. Asimismo, existe un capítulo de epílogo sobre reflexiones finales. Es importante destacar que en el análisis del profesor Blanco, a lo largo de los capítulos, se van analizando a lo largo del tiempo las principales ideas y técnicas del análisis de los autores, el marco histórico, económico y social en el cual surgieron sus aportes a la disciplina, pero también incorpora un aspecto muy bien logrado en este libro, que es un análisis biográfico muy ilustrativo de cada uno de los autores que dejaron una marca en el desarrollo del pensamiento económico. Si uno lee los libros, excelentes libros que he citado Alfredo, en casi todo hay una primera parte que siempre se destina al análisis de la biografía de las personas, el origen, cómo sus padres influenciaron a los economistas, el caso de James Mill sobre John Stuart Mill, como lo señala en su libro. Entonces, que dejaron una marca muy importante, digamos, de un padre hacia un hijo en la historia del pensamiento económico. Un aspecto innovador con respecto a otros textos de esta disciplina, tal como lo dijo Alfredo, es la incorporación de temas novedosos como las influencias de los economistas clásicos en los hombres de la Revolución de Mayo en Argentina, la importancia de la mujer en la economía y el análisis del nacimiento del estructuralismo en América Latina. Por último, se debe destacar del análisis del profesor Blanco la muy detallada y completa bibliografía que se presenta sobre cada uno de los autores que ha recorrido en su análisis, en donde se destacan no solo los principales textos escritos por los economistas, sino de otros trabajos o libros publicados que han marcado sus trayectorias que pueden ser consultados fácilmente por los lectores. También el autor presenta a los economistas que han sido premiados con el Premio del Banco de Suecia en honor a Alfred Nobel, conocido como Premio Nobel de Economía, desde la creación en 1969 con los laureados economistas Ragnar Frisch y Jan Tinbergen, hasta el Premio Nobel de Economía del 2020 aplicado a Paul Milgrom y R. Wilson, respectivamente. A propósito, digamos, Ragnar Frisch fue uno de los principales autores, tiene un libro muy excelente, que es Teoría de la Inflación, donde están todas descritas, a pesar que el libro tiene varios años, sin embargo ahí se presentan las corrientes principales del pensamiento de cuáles son las teorías de inflaciones alternativas que se presentan en la literatura y que sería conveniente tal vez que algunos economistas muy conocidos de mucha opinión en los medios lo hubiesen leído. Otro aspecto que quería señalar es respecto a la influencia que tuvo una economista citada por Alfredo, que fue Joan Robinson, experta en numerosos temas, como la competencia imperfecta en los mercados, en las economías capitalistas, pero tengo un recuerdo muy especial. No recuerdo bien, en la década de los 70, en el Instituto de Economía, era presidido por el doctor Aldo Arnaudo. Y llegó un libro en ese momento sobre la economía de Marx de Joan Robinson. Y se hizo justamente un seminario sobre este libro impulsado por el profesor Arnaudo, que no tenía nada que ver con su principal especialidad, que era economía monetaria. Pero fue un desafío enorme e importante de los aportes que esta economista británica tuvo en el pensamiento económico. Bueno, la opinión final sobre el libro, la idea de los grandes economistas del profesor Blanco, de quien, o sea, de mi parte, considero imprescindible
en el conocimiento de ideas económicas sobre la formación de grado y posgrado en economía, en que es una excelente referencia para el estudio de esta relevante área del conocimiento científico y presenta una serie de temas innovadores no incluidos en otros textos sobre historia del pensamiento económico. Esa sería una síntesis, entonces, dentro de lo difícil que es poder comentar un libro tan extenso y tan voluminoso y frondoso como el del profesor Blanco. Bueno, esos serían un poco mis aportes y después específicamente sobre cada uno de los capítulos, bueno, va a haber una publicación en la revista de nuestra facultad sobre el libro, expresando capítulo por capítulo, donde en cada uno de ellos hago un comentario con mi sesgo personal de los temas sobre qué economistas podrían haberse ampliado un poco en la presentación de los temas e incorporar algunos otros economistas que posiblemente por razones de espacio y de prioridades no han sido incluidos en el libro de Alfredo. Bueno, muchas gracias y espero que les sea de utilidad el comentario. ¿Puedo decir una palabrita? Además de agradecerle a Alfredo, le mostraba, digo, por si quieres recordar ese libro que citó de Joan Robinson, es este libro, El ensayo sobre economía marxista, es un libro viejo. Alguna vez Marc Blau dijo que los economistas estaban dejando tan de lado la historia que se creen que la historia es un objeto de anticuarios, dice él en un paper famoso que se llama Historia de las ideas. Oh, no, somos economistas. Bueno, pero te lo muestro porque además tenemos la tendencia a guardar libros, de manera tal que si querés refrescar las cosas que leíste con Arnaudo, me lo pedís al libro y yo gustoso te lo presto. Y quiero además, ahora ya en serio, agradecer mucho el comentario, el trabajo, tal como él dijo, son 370 páginas y, bueno, y lo leyó íntegramente por lo que he visto en los comentarios que hizo. Así que muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, por nada, Kiko, he tratado de hacer un pequeño aporte a tu excelente libro. Bueno, si les parece bien, luego de estas muy interesantes apreciaciones acerca de la obra, no sé si el autor quiere hacer una última reflexión final o despedirse del público, y con eso ya cerraríamos la presentación. Bueno, vuelvo a reiterar mi agradecimiento. Realmente siento mi deuda con la universidad pública es inmensa. No me puedo imaginar yo fuera de ese contexto, ¿no? Del desarrollo de toda mi vida cercano a la universidad. Agradecerle a la editorial y a la editorial de la facultad y al editor que trabajó tan bien y a su vez, digamos, formular una especie de deseo que tiene que ver con la realidad con la cual cotidianamente transitamos. Atravesamos momentos difíciles. Yo decía, es probable que el mundo esté en un cambio de época, pero Argentina además está en una situación de fragilidad, en lo cual la economía tiene que hacer su aporte. Y la única forma de hacerlo es tener el suficiente espíritu crítico y democrático para discutir abiertamente las ideas. Y los economistas tenemos la obligación de profundizar el conocimiento de la realidad de esta disciplina compleja. La economía es un subsistema del sistema social y la complejidad debería obligarnos a ser a veces un poco más humildes cuando abrimos juicios sobre las decisiones que se toman. Y comprometernos más a participar para ayudar un poquito en el camino de lo que yo creo tiene que ser un sendero hacia una sociedad más democrática y más justa. Muchísimas gracias a la editorial, muchísimas gracias al decano de mi facultad, muchísimas gracias a Alfredo, muchísimas gracias, veo que allí entró otro profesor de la facultad, que es Alfredo Slavic Kuruchet,
que también le agradezco que se haya hecho presente. Bueno, gracias a todos. Me siento con una deuda más grande que la que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias.